Bueno, vamos a hablar a continuación de la fuga y recaptura de la hamburguesa. Este reo aprovechó una oportunidad para acudir al juzgado para escapar y su recaptura fue parte de una pequeña trifulca ahí entre los vecinos que querían apoyarlo y atacaron a los policías. Julio Talamonti, ¿cuál es tu primera lectura de este caso? Bueno, vaya situación, Andri. Buenas tardes nuevamente. Saludos a usted allá en casa. Gracias por estar en sintonía de esta emisión de TN23 a las 18 horas. Es una situación increíble, ¿no? Porque al final de cuentas vemos cómo es tan fácil que alguien pueda aprovechar un privado de libertad, no supuestamente peligroso, y lo es, de hecho, puede aprovechar el hecho de decir que voy a ir al baño en un juzgado para que fácilmente se pueda evadir, fugar, como diría, las personas cuando no manejan este término jurídico de la evasión. Pero posteriormente también me llama mucho la atención, Andri, el hecho de que se va seguramente a su barrio, a su lugar de influencia, a donde puede estar la gente que lo conoce, y al final de cuentas termina armándose una batalla campal para poder recapturarlo. Bueno, y ahí lo vemos en las imágenes la recaptura y vemos el traslado en la motocicleta, ¿no? De los agentes de policía. ¿En qué consiste el delito de evasión, Julio Talamonti? Claro que sí, Andri. Precisamente ahora vamos a hablar de lo que coloquialmente las personas llaman una fuga. No se fugó, realmente no se fugó, sino que digamos que en lo legal aquí en Guatemala se evadió. ¿Qué significa eso? Escapó literalmente de las manos del sistema de seguridad y del sistema de justicia. Es lo que pasó con el hamburguesa cuando logró escabullirse de alguna manera que habrá que determinar. Porque, a ver, Andri, televidentes, ¿cómo se explica uno que vaya al baño en un juzgado, tiene un custodio asignado, ya sea el sistema penitenciario o de la Policía Nacional Civil, y simplemente desaparece? Aquí tiene que haber algo extraño, tiene que haber alguna situación muy permeable de seguridad, o simple y sencillamente también tiene que haber la complicidad para esa evasión. Esto habrá que investigarlo, pero a eso se relaciona el delito de evasión. ¿Qué pena tiene el delito de evasión? Cuando es una persona que ya está aprehendida por las autoridades, indicada de cometer algún hecho delictivo o ya está condenada, la evasión le puede llegar a costar de 10 a 20 años de privación de libertad. O sea que a la hamburguesa, definitivamente las hamburguesas le salieron bastante caras en esta ocasión. Bueno, y a las personas que apoyan, Talamonti, a una persona para que evada el proceso judicial, también pueden estar vinculadas a algún tipo de proceso, de delito. Sí, precisamente existe en el Código Penal el delito de evasión para aquel privado de libertad que logra fugarse, llamémoslo de esta manera, y también existe la facilitación de la evasión, es decir, cuando hay personas que en complicidad y sabiendo lo que están haciendo ayudan o facilitan la evasión, es decir, la fuga de este privado de libertad, ellos van o pueden llegar a ser susceptibles de una pena que en lo penal va de los 8 años inconmutables de privación de libertad hasta los 18. Y esto puede pasar, digamos, no solo con las personas que lo estaban encubriendo de una u otra manera cuando fue recapturado de la hamburguesa. Podría llegar a pasar cuando se le certifique lo conducente al encargado de custodiarlo, sea agente penitenciario o agente de la Policía Nacional Civil, si se logra determinar que hubo una componenda, que hubo un acuerdo. Además, si fue así, digamos, por el hecho de ser autoridad, esto podría ampliarse hasta el doble de la pena, sencillamente por el hecho de ser autoridad. Sí, hubo contubernio en ese caso con el agente, ¿no? Talamonti, ¿por qué en muchos casos como este, por ejemplo, típico, peculiar, particular, muchas personas apoyan a los delincuentes ahí en sus barrios, como bien tú lo dijiste, ¿no? Él corrió a su barrio quizá para refugiarse entre su gente. ¿Por qué muchos los apoyan a sabiendas de que son delincuentes? Recordémonos que hay varias situaciones, Andri. Número uno, por ejemplo, en el mundo de las maras y pandillas, la mara y pandilla precisamente te va a defender y te va a cuidar cual si fueres parte de su propia familia. De hecho, eres la verdadera familia de ellos. Claro, una familia perversa, ¿no? Ahora, también hay otra situación, ahora que estoy hablando de familias. Ya está pasando en muchos casos, Andri, televidentes, como ya lo hemos hablado acá en TN23, que se están integrando verdaderas familias criminogéneas, es decir, que de pronto regresó hasta su casa, ¿no? Con sus parientes, y estos mismos parientes saben y no a lo que se dedica la hamburguesa, es decir, a delinquir, y vienen y no lo denuncian. Entonces ya hay una complicidad en eso, o simple y sencillamente son parte también de los beneficiados o de ese grupo criminal, o simple y sencillamente regresan a sus barrios donde saben que el resto de la estructura criminal, pues en definitiva va a tratar de hacer todo lo posible por defenderlo. En este caso no se pudo, y a pesar
pesar de que no se pudo y a pesar de la recaptura, bueno, tenemos el enfrentamiento con palos, con piedras, con machetes. Y recordemos una cosa, André y televidentes, hay un agente de la Policía Nacional Civil que también participó en esta captura, que fue herido de gravedad en la cabeza y que ahora pues está ahí en esa situación de dirimir cuál va a ser su situación en cuanto a su salud en el hospital correspondiente. No, realmente Talamonti es una trifulca, ¿no? Podríamos llamarle de alguna manera. Viene a mi mente aquella historia, ¿te recuerdas? Aquella noticia de aquella persona que le prendieron fuego y que lo mataron, lo quemaron, como que era un sacerdote maya, algo así, si no mal recuerdo. Correcto. Pero, en el departamento del Petén. Eso, entonces la pregunta es, de todo este grupo de personas, de esta trifulca, de este tumulto, ¿cómo se hace para dilucidar quiénes tuvieron participación y cómo se juzga en ese caso, Talamonti? Bueno, esto es bastante difícil, ¿no? Bastante complicado. Hay un video, ¿no? Y este video de alguna manera puede eventualmente llevar y servir para esos medios de prueba a efecto de poder identificar a las personas, a quienes se opusieron. Igual se pueden realizar algunas investigaciones más, hay que ver, no creo que hayan cámaras de seguridad del barrio, se miraba, digamos que un poco marginal en cuanto a que está metido en una parte que ya va colindando con la parte rural, evidentemente, del departamento, de la ciudad de Coatepeque. Entonces, esto va a ser complicado realmente determinarlo, pero de llegar a hacerlo, definitivamente estas personas van a tener que enfrentar a la justicia. No aquí por un homicidio cometido en riña tumultuaria, como pasa, por ejemplo, en lo que tú mencionabas, que son los linchamientos, pero sí, por ejemplo, el hecho de obstaculizar a la justicia o simple y sencillamente venir y agredir y, de hecho, causar lesiones que serán entre graves y gravísimas a un agente de la Policía Nacional Civil. Talamonti, para ir cadenciando el tema, hablemos un poquito de la porosidad de nuestro sistema de seguridad en este caso, porque tenemos que mencionarlo. O sea, se fuga un reo, pero no es uno, sino que se han fugado pues muchos, ¿no? En tan poco tiempo, si echamos un pincelazo hacia atrás, ¿verdad? Es que ya se está volviendo una costumbre perversa, ¿verdad, Andri? Porque se está viendo precisamente esa forma tan porosa, tú lo definiste bien, tan permeable, tan fácil, entre comillas, de poder idear y de poder irse de esa custodia. Sobre todo, y por eso esto hay que determinarlo de otra manera, en el hecho cuando se hacen las audiencias. El Hamburguesa estaba privado de libertad, en este caso en Quetzaltenango, pero estaba siendo requerido precisamente ahí en Coatepeque por uno de los juzgados de instancia. Entonces, cuando se le lleva a esa audiencia judicial es cuando aprovecha para fugarse. Seguramente aprovechó también el hecho de que estaba ahí toda su estructura, el hecho de que podían ayudarlo y apoyarlo al salir del juzgado, quizá una moto, un vehículo, algo, ¿no? Para que él pudiera evadirse de una manera eficiente y eficaz. ¿Qué nos demuestra esto? Que tenemos que ir migrando a otro tipo de seguridad para el tema de las audiencias. La pandemia, Andri, nos demostró algo que parecía un tabú, que las audiencias se hicieran por videoconferencia en los casos de alto impacto, ya puede ser una realidad. Claro. Entonces evaluémoslo por seguridad de todos. Y Talamonti, yo diría, y ahí te aplaudo porque yo diría, gracias, esa parte ya no deberíamos hacerla, la parte presencial de una audiencia. Así es. Por favor, con casos de estos ya no. ¿Sabes por qué? Se pone en riesgo la seguridad de toda una población. Y ahora es tan fácil, si ahora no se necesita una estructura cara para hacer una videollamada, ¿no, ahora con poco dinero, ¿no? Sí. Hasta menos dinero que utilizar policías para trasladar a los reos. Es mucho más barato, ¿verdad? No le tienes que pagar precisamente. No se paga gasolina, patrullas, policías, comida, la depreciación, nada. Las llantas, todo eso que significa combustible, lubricantes y todo lo demás, y el hecho de arriesgar no solo a los policías, de arriesgar a la población en sí por un incidente de estos, porque acá afortunadamente la reacción de la Policía Nacional Civil fue bastante buena, pero pudo haber un intercambio de disparos provocado, digamos, en un cruce, en un tiroteo, y esto pudo también haber provocado un saldo, digamos, pues fatal en este momento. Sin embargo, al final de las cansadas, el final también de esta historia tan inverosímil fue, llamémoslo por el momento, feliz, ¿no? Es decir, se recapturó un día después, increíblemente, aunque no lo parezca, a alias el Hamburguesa. Talamonti, y bueno, y miremos el traslado, ¿no? Peculiar, y ahora ¿no? Sí, cadenciemos el tema, Talamonti, porque los hubiera no existen, ya sabemos que hubiera no existe. Pero ¿qué hubiera pasado, Talamonti, si, por ejemplo, porque en la motocicleta van 3 personas? Es muy insegura. Imagínate que la motocicleta hubiera colapsado, se hubieran caído. O un carro los embiste. Y con la cabeza hubiera pegado en el suelo el Hamburguesa, porque él iba así, a ver si no hubiera pasado algo
tan difícil y tan serio ahí, quizás hasta con una muerte, ¿no? Hasta con una muerte hubiese sido... No hay patrullas, ¿verdad? Lamentablemente no. Aquí estamos ahí está, desnudando... miren eso. Vean ustedes. Cuéntanos, Talamonte. Desnudando precisamente la precariedad del sistema de seguridad y justicia. Todavía para acomodarlo, una gente le da una manadita en las pompas a alias de la hamburguesa y se lo llevan, ¿no? En medio de los gritos de la gente, en medio de los gritos de la misma PNC. No es la forma adecuada, señoras y señores. Tenemos que brindarle atención al tema de seguridad en Guatemala, porque de seguir así, hombre, es que las cosas de verdad no están bien. ¿Y te parece si miramos también otros datos que son interesantes? Miremos la encuesta, Talamonte. Sí, claro. Interesantes. Miremos la encuesta, por favor. La encuesta de hoy en Twitter, ahí está colgada. Vamos a verla, cómo estamos con lo que la gente está opinando. TN23 Noticias en Twitter. Veamos entonces la pantalla a continuación. Claro que sí. Aquí está, Talamonte, el resultado de la encuesta. ¿Cómo va hasta este momento que se acaba de colgar en la red social de Twitter? Pero usted puede participar desde este momento. Tiene 24 horas para hacerlo. Vamos a ver el resultado. Aquí tenemos entonces a continuación. Dice, ¿por qué considera que las personas protegen a los delincuentes? Bueno, 46.6% ha dicho por temor. 32.8% ha dicho por beneficios, 20.7% ha dicho por afinidad. Andri, te digo que al evaluar los resultados de esta encuesta, me parece la encuesta más verosímil de la que hemos visto hasta el último momento en todos estos días y semanas, cuando vemos que los porcentajes están muy disgregados, pero todos tienen una razón de ser, ¿no? Por temor. Claro, miedo invencible. Los beneficios, una familia criminogénea o una pandilla. Y por obviamente afinidad, porque pueden ser parte de una misma estructura o de una misma familia criminal. Le quedan a usted 21 horas. ¿Ya participó? Si no lo ha hecho, este es el momento. Y una cuestión, Andri, te quiero recordarle también a los televidentes. Hoy a las 9 de la noche, como tú siempre lo dices, estaremos aquí en TN23 en La Medida. Y no se pierda, porque el compañero de esta noche es nada más y nada menos que Andri Carías. Bueno, gracias por la invitación, Talamonte, para estar en tu programa. Y por supuesto que estaré ahí a las 9 de la noche, si Dios lo permite, con Julio Talamonte, juntos en el análisis, en el programa A la Medida. No se lo pierda, 9 de la noche, anótelo por favor y sintonícete en 23. Gracias.